Repaso primer trimestre de 2025, noticias mineras, repaso en el programa, macroeconomía, todo esto y mucho más en el programa de esta semana. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera de materias primas. Hoy toca capítulo de noticias del primer semestre de 2025, donde vamos a repasar todas las noticias importantes de las empresas que han aparecido. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy toca el capítulo de noticias del primer semestre y vamos a repasar todas las noticias importantes de las empresas que han estado con nosotros estos últimos 12 meses. No solo eso, sino que también vamos a destacar los últimos capítulos que han tenido el programa y vamos a hacer un repaso a la situación macroeconómica. Pero antes de empezar, recordad de suscribiros a todos los que nos estáis oyendo desde cualquier de las plataformas que nos escucháis, tanto en YouTube, Spotify, Evox, Apple Podcasts o otras. Sobre todo suscribiros y valoradnos positivamente en la plataforma. Poned las 5 estrellas en Spotify o en Evox o en Apple Podcasts, ya que es la única forma de poder alcanzar más público y hacer que este programa llegue a mucha más gente. También os animamos a seguirnos en las redes sociales, a recordar que estamos tanto en Twitter, X, como en Blue Sky y Threads, que hemos abierto a los últimos meses cuentas allí. O también estamos colgando algún contenido un poco diferente en Instagram y TikTok, así que no sé, conectaros a esas plataformas también, suscribiros y decidnos si os gusta este nuevo formato que vamos haciendo. Y finalmente, si eres un profesional, tanto geólogo como ingeniero como inversor, puede que te interese seguirnos en LinkedIn, donde tenemos una comunidad de 900 personas ya de Charlando de Minas y donde está llenos de profesionales como tú. Recordad también que tenemos una web con contenido adicional descargable, sobre todo cuando nuestros invitados preparan cierto material, lo colgamos allí, y un blog que lo tenemos un poco olvidado, pero que intentaremos darle caña. Sobre todo, recordar que en unas semanas vamos a tener un... Recordad también que tenemos una web con algún contenido adicional descargable. Os tenéis que registrar a la web y entonces podéis acceder a ese material del programa. Sobre todo es interesante porque en las próximas semanas vamos a realizar un capítulo de Oil and Gas, sobre cómo invertir en Oil and Gas, muy, muy interesante, realizado por un profesor especializado en la valoración de estos activos y preparó una presentación larga donde la vais a tener allí descargable para todos vosotros, así que os animo a registraros. Y también en la web tenemos un blog que lo tenemos un poco olvidado, pero esperemos darle caña en las próximas semanas. Este trimestre ha sido muy interesante en cuanto a contenido y también en el alcance que hemos conseguido en el podcast. Por ejemplo, en el último capítulo de 2024, justo antes de irnos de vacaciones, os planteé la posibilidad de crear una comunidad diferente, una comunidad con expertos en la materia, donde estos expertos técnicos, nos ayuden a analizar empresas mineras que al final las elija la comunidad. No que yo sea el que haga pump and dump como hacen algunos, o que yo no sea el que os tenga que decir a vosotros qué es lo que tenéis que invertir. No, no, no se trata de eso. Lo que se trata es de qué es la que la comunidad considera una buena tesis de inversión y cómo esos expertos nos pueden ayudar a elucidar
si realmente lo es o no. Un formato fresco, un formato diferente que nos ayude a minimizar los riesgos y por ende, en un sector donde los caballos ganadores multiplican por mucho y los perdedores restan muchísimo, obtener beneficios mucho más elevados debido a minorar esas pérdidas en nuestras inversiones en minería. La verdad que la respuesta que obtuvimos en ese programa fue abrumadora. Más de 200 personas han contestado una pequeña encuesta donde se pedían unas preguntas simples para saber vuestros intereses y que nos dan el contacto para poder a vosotros estar atentos a los avances de esta nueva plataforma, de esta nueva comunidad. Y me place indicar que estas semanas pasadas pusimos la primera piedra. Ya hemos comprado el que será nuestro dominio para poder montar la plataforma. Y es que en las próximas semanas tendréis más información, tanto vía correo que nos dejasteis, como en el podcast. Así que si estás interesado en la inversión en minas, que seguro que lo estás, porque si no, ¿por qué estarías escuchando esto? O te gusta tener un porcentaje en materias primas, no lo dudes. Contesta esa encuesta para obtener tu información, tus intereses, en qué es lo que te podemos ayudar y seguir los avances de esta gran comunidad que estamos generando. Tenéis el enlace en la descripción y en el primer comentario. Por lo tanto, os animo a todos a contestarla, no os quitará más de 2 minutos. En cuanto al alcance, pues no solo hemos tenido una increíble respuesta por parte de nuestra comunidad, sino que también hemos participado en otros podcasts de alcance muy superior al nuestro, mucho más genéricos, mucho menos de micronicho, pero de economía en general y hasta podría decir algunos de vivencias personales, ¿no? De crecimiento casi personal, porque en uno eh, hemos estado en Value Investing FM, uno de los grandes podcasts de inversión general en España, donde hemos estado charlando con Paco y Adrián sobre la inversión en minería, sobre cómo un perfil como el mío, ¿no? Ha terminado charlando de minas, cuál es mi visión en cuanto a la inversión, que todos vais a conocer si estáis siendo seguidores del programa, pero otra de las que en cuanto al alcance, ha sido un trimestre magnífico, no solo por la respuesta abrumadora que hemos tenido en cuanto a la encuesta y a la posible plataforma que vamos a realizar, sino porque hemos tenido el honor de poder asistir y participar en seguramente dos de los podcasts más importantes de habla hispana. En primer lugar, hemos sido entrevistados en Value Investing FM, uno de los grandes podcasts de inversión en general en España. Es seguramente el podcast por autonomasia que todo inversor que esté empezando va allí y aprende tanto lo básico como le da obertura para poder aprender de muchos nichos en general. Estuvimos discutiendo con Paco y Adrián sobre inversión en minería y materias primas y pudimos discutir varios aspectos y también, pues evidentemente, todas esas preguntas más personales que hacen al final de las entrevistas. Y por otro lado, tuve el gran honor de estar en el podcast de Capital con Joan Tubau, uno de los podcasts de referencia de habla hispana, donde sí habla de economía y negocios, pero también hay una parte personal y una parte de evolución personal hasta llegar al punto donde estamos. Ese capítulo que lo nombró Drill Baby Drill fue magnífico. Hacemos un repaso a mi carrera profesional y cómo surgió el podcast y las ventajas de invertir en materias primas. Así que para mí, bueno, fue un absoluto honor poder estar en esos podcasts de referencia. Y os invito a que si no los habéis escuchado, pues los escuchéis. Para mí, seguramente el de Joan Tubau ha sido una de las mejores entrevistas que me han realizado nunca, donde, como os digo, fue una entrevista más personal, así que si queréis conocer un poco más de mí, os invito a buscarlo. También, por primera vez, hemos alcanzado como podcast la posición 40 en España en iVoox en la sección
de negocios, en la sección de financiero, lo que demuestra el alcance de este modesto podcast. Tenemos que pensar de que estamos en un micronicho, inversión en materias primas o minería, y que un podcast tan específico alcance la posición 40, sobrepasando muchos podcasts que llevan muchos más años, mucho más genéricos, con mucha más solera y llevados por gente de mucho renombre en las comunidades. Pues para mí, evidentemente, es un honor. Así que os invito de alguna forma a seguir apoyando este canal, a seguir realizando pues la divulgación para poder hacer que este canal pueda llegar a mucha más gente. Aparte de estos capítulos y de estas entrevistas, hemos tenido un trimestre muy entretenido e interesante. Desde principios de año hemos hablado de China, de cómo ha trazado su estrategia para controlar el mundo a través del control de las materias primas. Hemos tenido una larga conversación con Marcos Hernández de SIA Found, que la hemos terminado dividiendo en dos capítulos diferentes. En uno hemos explicado cómo invierte un fondo profesional dedicado a las materias primas y, por otro lado, sus tesis más importantes para 2025. También hemos entrevistado por primera vez, y dudo que sea la última, a Peter Kraut, autor del libro Silver Bull, donde hemos estado repasando la tesis de la plata que está subiendo y subiendo, igual que lo está haciendo el oro. También hemos tenido el placer de tener de vuelta a dos amigos para hablar de macroeconomía, Dani del canal Dragón Oro Plata y JR Aishala, donde hemos hablado de mercados, geopolítica, el oro, cómo Estados Unidos y China están jugando esta guerra comercial, las implicaciones de las distintas guerras que tenemos. Así que ha sido un programa muy, muy interesante. En cuanto a tesis de inversión, hemos hablado del litio, una tesis que para mí es personal, y también una conversación con el gran usuario conocido por la FinTweet, que se llama Silvermoon, donde hemos hablado en general desde dos perspectivas diferentes, que ahora nos encontramos en la parte baja del ciclo del litio y nos estamos acercando a ese final de depreciación de la materia prima y por ende de las empresas mineras, donde se está terminando esa fase de destrucción. Y evidentemente que estemos en este punto bajo es el momento ideal para estudiar y posicionarse pensando en unos años más adelante, pensando a 3, 5 años vista, hacer lo que siempre hemos dicho como un inversor contraria. Por primera vez también hemos tenido el honor de traer a Albert Millán de Locos Street. Por primera vez ha venido a Albert Millán de los Locos de Wall Street y es el líder del research de los Locos de Wall Street, y hemos discutido sobre su tesis de invertir en materias primas en la segunda derivada, ¿no? Con ejemplos muy suyos y muy interesantes como son los de Dynacort o Amerigo Resources. Recordad que Albert Millán, como yo mismo, somos profesores del curso de inversión en materias primas de los Locos de Wall Street y estamos abriendo ya las inscripciones para tener este nuevo curso que va a empezar en pocas semanas. Así que también en la descripción del vídeo te dejo también en la descripción del vídeo te dejo el enlace para poder registrarte o poder acceder al curso de inversión en minería y materias primas de los Locos de Wall Street. Hablando de Albert Millán, hablando de esta segunda derivada, hablando de Amerigo Resources, Aurora Davidson ha vuelto para hacer un update de cómo está la acción, cómo está la empresa y decirnos cómo ve este 2025 para uno de los productores más interesantes de cobre del mercado. Los últimos 3 capítulos antes de llegar a este punto han sido pues un repaso a 24 acciones que Rick Rule dijo públicamente que le gustaban en una conferencia de Vancouver. Muchos me habéis preguntado, pero simplemente son estas las que le gustan. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está la otra? No, en el vídeo lo decimos claramente de que
Eran 24 acciones que le gustaban que estaban presentes en esa conferencia. Lo que sí que nos indica nos da un portfolio de empresas en las cuales pues sabemos de que un inversor de la talla de Rick Rule le gusta. Entonces, podemos estudiar de alguna manera esas empresas y el por qué. Algunas, y los dijo lo dijo yo en ese capítulo y también lo dije Rick Rule en esa conferencia, las adquirió recientemente y otras lleva muchos años invertido, como por ejemplo Amerigo Resources, donde lleva más de 20 años invertido en esa acción. Luego también hicimos un estudio de cómo en otras ocasiones la subida de aranceles ha afectado al precio del oro y al del SP500. Como, digamos, en la historia hemos tenido pues, diferentes movimientos al alza o a la baja de estos dos actores que a día de hoy pues, están tan comentados, ¿no? Con el precio del oro imparable o el SP500 dando túmbulos arriba o abajo, depende de lo que tuitee nuestro amigo Trump. Y el último capítulo han sido las 9 Ps de Doug Casey. Doug Casey, un gran inversor en materias primas de la edad, probablemente de Rick Rule, un mentor de gente tan importante como Lobo Tigre, donde describimos su método y las cosas más importantes de esta metodología. Por lo tanto, te invito a repasar todos estos capítulos que hemos hecho, escoger los más importantes porque en todos ellos vas a poder adquirir conocimientos de forma gratuita para invertir en materias primas y minería. Ahora pasamos a la sección de Charlando de Macro. El presidente de la Reserva Federal, Powell, sorprendió a los mercados con un discurso lejos de calmar los ánimos, intensificación las preocupaciones sobre la inflación. Su admisión de que los aranceles de Trump están ejerciendo una presión simultánea al alza sobre la inflación y a la baja sobre el crecimiento económico confirmó los peores temores. Es una combinación letal que limita la capacidad de acción de la Fed. Powell fue explícito al advertir que si la escalada arancelaria continúa, la Fed se verá atrapada entre un mercado laboral debilitado y una inflación persistente, alejándose de sus objetivos, pleno empleo y estabilidad de precios. La reacción del mercado fue inmediata, con caídas amplias y un claro mensaje de que la Fed put no existe. Los inversores ahora anticipan una mayor volatilidad y un ciclo de recortes de tipo acelerado, con apuestas crecientes a 4 bajadas en 2025. La tensión entre Powell y Trump se intensificó, con el presidente expresando sus deseos de que el mandato de Powell termine pronto, lo que plantea serias dudas sobre la seguridad jurídica para las inversiones en Estados Unidos. El análisis de Powell sobre la situación económica reveló una realidad preocupante. Un inicio de año con pleno empleo y expectativas de inflación a la baja, dinamitado por decisiones unilaterales en política comercial. Reconoció el impacto inmediato de los aranceles en las expectativas inflacionarias a corto plazo y la incertidumbre sobre su efecto a largo plazo. Si estos shocks se trasladan a los precios finales y se arraigan en las expectativas de largo plazo, la Fed se verá obligada a actuar. Mientras tanto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue escalando, con aranceles que alcanzan cifras exorbitantes. La administración de Trump busca acuerdos con Japón y Europa, centrados en eliminar barreras arancelarias, mientras China refuerza sus lazos comerciales con otras regiones. La paradoja es evidente. La visión de Trump de reindustrializar Estados Unidos choca con la realidad de una sociedad donde la manufactura es deseada, pero no atractiva para la fuerza laboral. Mucha gente lo que está realmente diciendo es que con todas las tecnológicas a favor de Trump y con estas decisiones de reindustrializar el país, lo que realmente se quiere es
no dar trabajos de manufactura a la población, sino sustituirlo por máquinas, que ya está pasando en muchos casos en China y por lo tanto puede ser una oportunidad para Estados Unidos para volverse a posicionar. La apuesta está siendo muy fuerte y puede que le salga el tiro por la culata. La escalada de esta guerra comercial ha sido más rápida y perjudicial de lo esperado, y la Administración busca un acuerdo que estabilice la situación, pero la posición de negación con China es complicada. En este contexto, el oro ha experimentado un flujo de capital sin precedentes, impulsado por la incertidumbre geopolítica y la desconfianza en el dólar estadounidense. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, la congelación de fondos rusos, los bancos centrales han aumentado sus reservas de oro, contrarrestando la venta del papel por parte de los especuladores. El inicio de 2025 ha marcado un récord con 80.000 millones de dólares en entradas netas en el primer trimestre, lo que subraya la creciente demanda del refugio seguro. Además, el veto de exportación del chip H20 de Nvidia a China, un golpe de 5.500 millones de dólares, ilustra la creciente geopolítica de los semiconductores. La decisión del gobierno estadounidense de bloquear esta vía de participación en el auge del IA en China plantea riesgos estratégicos para Nvidia y abre la puerta de la sustitución doméstica en China. Este incidente subraya que los chips son ahora una herramienta geopolítica crucial y la tensión entre los dos países se intensifica. Vamos ahora con un repaso de las noticias mineras de las empresas. Vamos a empezar con Aldebaran Resources, donde publica una actualización técnica del proyecto Altar. En el comunicado de prensa de enero del 25, Aldebaran anunció la presentación formal del informe técnico conforme el NI 43101 sobre la estimación de recursos minerales del proyecto Altar. Este informe está elaborado por Mining Consultants y confirma los recursos estimados en diciembre del 24 e integra en un solo modelo conceptual el tajo abierto de las tres principales zonas, Altar Central, Altar East y Altar United. Esta noticia es clave porque representa la consideración de la base técnica y geológica del proyecto, un paso esencial para cualquier compañía en fase de desarrollo. Recordemos que Aldebaran ya había anunciado en noviembre del 24 una expansión significativa de recursos. El hecho de que este informe esté ahora formalmente registrado en SEDAR y accesible a todos los inversores es una señal de transparencia y rigor y una condición necesaria para atraer inversores institucionales y avanzar hacia los estudios del PEA y posteriormente en el PFS. Este movimiento además llega tras el anuncio del acuerdo con Nuton, la filial de Río Tinto, donde se firmó una joint venture potencial de hasta 250 millones de dólares para avanzar en el desarrollo del proyecto usando tecnologías de lixiviación innovadoras. Tener una base sólida de recursos permite ahora trabajar con mayor claridad en la optimización técnica y financiera del proyecto, así como la integración de la tecnología de Nuton. Para los inversores, como nosotros, este tipo de actualización técnica no suele mover directamente el precio de la acción, pero sí constituye un pilar fundamental sobre el cual se construye el valor a medio y largo plazo. Muy bien, vamos ahora con Amerigo Resources. Amerigo ha cerrado 2024 con unos resultados sólidos que consolidan su posición como productor de cobre con un enfoque claro en la rentabilidad y retorno al accionista. La empresa obtuvo más de 19 millones de dólares de beneficios, un EBITDA de más de 68 millones y un flujo de caja libre al accionista de 27,8 millones. Esto permitió repartir más de 21 millones en dividendos y recompra de acciones, incluyendo su primer performance dividend en julio, ligado a los altos precios del cobre. La empresa declaró su 14º dividendo trimestral con un rendimiento anualizado del 7,7% que llega a superar el 10% si se incluye el dividendo especial. Además, destaca el importante hito de seguridad. Su operación MBC en Chile ha alcanzado 3 años consecutivos sin accidentes con baja laboral.
En los aspectos claves en el comunicado, además, dice la producción récord de 64,6 millones de libras de cobre y 1,3 millones de libras de molibdeno. El precio mediano del cobre en 2024 fue 4,15 dólares por libra, superior al anterior, y una reducción del cash cost. Los objetivos para 2025 son eliminar completamente la deuda y aumentar los retornos a los accionistas. La estrategia de Amerigo combina solidez operativa, disciplina financiera y una agresiva política de retorno al accionista, como pudimos ver en la entrevista con Aurora. La mejoría del cash cost y la estabilidad de ingresos permiten resistir la volatilidad del mercado del cobre, al tiempo que mantienen su atractivo como productor junior con rentabilidad estable. Para el inversor, Amerigo representa un caso ejemplar de compañía pequeña con enfoque en eficiencia y retorno. Su modelo Para el inversor, Amerigo representa un caso ejemplar de compañía pequeña con enfoque en eficiencia y retorno. Su modelo de procesamiento de Relave reduce los riesgos geológicos y su compromiso con dividendos la convierte en una rareza en el sector. La continuidad del plan de retorno de capital dependerá de los precios de cobre, que muestra señales alcistas para 2025. Con la estabilización del entorno macro, muy bien, pasamos a Atalaya Mining. 2024 fue un año de transición para Atalaya Mining, que logró mantener estabilidad financiera a pesar de la caída del 10% de producción respecto a 2023. Esto se debió principalmente a una menor ley de cobre y recuperación en la planta. Sin embargo, la empresa compensó parcialmente este impacto con un precio de venta del cobre más elevado, con un promedio de 4,19, lo que mantuvo los ingresos razonablemente estables. Lo más destacable es que Atalaya sigue avanzando firmemente en sus proyectos estratégicos en España, sobre todo en el Río Tinto District, San Dioniso y Valverde, y el proyecto Touro, el cual ha sido reconocido como un proyecto industrial estratégico por la Xunta de Galicia, lo que debería agilizar los permisos. También están invirtiendo fuertemente en infraestructura crítica para reducción de costes a largo plazo, como la planta de lixiviación de Helix y una planta solar de 50 megabytes, que cubriría más del 20% del consumo energético de Río Tinto. Estos resultados confirman que Atalaya mantiene una posición financiera sana y sigue ejecutando una estrategia coherente, ampliar su base de producción futura sin comprometer su balance actual. La entrada en el índice británico aumentará la visibilidad institucional, mientras que la redomiciliación a España fortalece la coherencia entre su base operativa y su estructura societaria. La clave de este 2025 estará en ver los avances materiales en San Dioniso y Tauro, y si logran bajar los costes unitarios con mayor ley de mineral. Para los inversores, Atalaya se mantiene como una apuesta sólida a medio plazo, con exposición controlada al cobre europeo. Muy bien, pasamos a Suma Silver, donde hizo dos o tres noticias, creo. En marzo, Suma Silver publicó informes técnicos para sus dos proyectos de alta ley y en marzo el pago del aniversario de la concesión del proyecto Mogollón. Y un anuncio de un nuevo proyecto Kennedy en Nevada. Vamos a empezar con la actualización. Suma Silver publicó los informes técnicos de sus dos proyectos estrella, Huge y Mogollón, donde actualiza sus recursos minerales conforme al estándar canadiense. En total, la empresa reporta más de 75 millones de plata equivalente, distribuida entre recursos indicados e inferidos. Huge cuenta con más de 10 millones de onzas de plata equivalente en indicados y más de 32 como inferidos, y Mogollón tiene 32 de inferidos. En el caso de Mogollón, tienen unas altas leyes de 364 gramos por tonelada plata equivalente. La publicación de los informes técnicos actualizados y auditarios por terceros es crucial para la credibilidad de los recursos declarados, y esto facilita un avance hacia estudios económicos preliminares, un PEA, y eventualmente hacia el financiamiento y asociaciones estratégicas. Luego hemos tenido este pago por las concesiones, ¿no? Suma Silver anuncia un cuarto pago anual de arrendamiento del proyecto Mogollón.
que se hizo mediante 112.000 acciones a un precio de 0,35 y como parte de un acuerdo de los 10 años renovables. El hecho de poder pagar esta obligación en acciones es un positivo para Caja y además demuestra el compromiso a largo plazo de la compañía con el proyecto Mogollón, el mayor productor histórico de plata en México. Suma, además, también ha anunciado que ha reclamado un nuevo proyecto llamado Kennedy en el estado de Nevada. Este tipo de stacking no implica todavía perforaciones, pero amplía el portfolio de estos activos en una jurisdicción minera top como es Nevada y que además Suma Silver tiene mucho interés. Suma Silver continúa consolidando una posición como la Junior Explorer enfocada en plata de alta ley en Estados Unidos, con dos activos históricamente productivos, bien ubicados y ahora con recursos definidos bajo estándar internacional. El hecho de que el 100% del portfolio esté en Estados Unidos añade seguridad legal, política a largo plazo y seguramente también es algo que va a ayudarles mucho en toda la política que está implementando Trump. Por mi lado, la verdad que la noticia me sorprendió un poco. Por un lado, porque cuando hicimos la entrevista en el último trimestre de 2024, nos dijo de que ya estaban perforando, pero aún no vemos resultados de estas perforaciones. Y lo que sí que vemos, pues, es esta ah, ampliación de recursos, que si están perforando, pues, ¿para qué lo hacemos, no? Si van a ampliarlo. A no ser de que sea una parte del proyecto que no se encuentra dentro de del mismo depósito, digamos, que sea un step out que considere otro depósito. Y por otro lado, el anuncio de un nuevo proyecto, ¿no? Tienen dos proyectos, ¿por qué cogen un tercero? Es que no les está gustando, es que ha habido una oportunidad muy, muy buena en Nevada y entonces quieren hacer este portfolio. Bueno, supongo que lo veremos en los siguientes meses. Rio 2 Limited tiene su proyecto Phoenix Gold en Chile y realmente pues están a tope e intentando hacer de que esto pueda funcionar antes de terminar el año. ¿Y qué noticias han tenido? Pues han realizado la celebración de la ceremonia oficial de inicio de construcción de la mina. Esto fue en febrero. Este evento contó con participación de autoridades gubernamentales y comunidades indígenas. El CAPEX de construcción estimado para 2025 son 122 millones de dólares y se espera que la construcción termine en noviembre y que la primera producción de oro sea enero de 2026. La verdad es que esta noticia es un hito clave para Río, una junior que ha enfrentado importantes desafíos regulatorios en el pasado y que da inicio formal a la construcción y que no solo valida su plan técnico y social, sino que también despeja riesgos que durante mucho tiempo han generado incertidumbres para el inversor. Aparte de eso, Río 2 recibió el segundo desembolso de 25 millones de dólares por parte de Wheaton Precious Metals, correspondiente al acuerdo de compra de metales vinculado al proyecto Phoenix Gold. Este pago es parte del paquete financiero que asegura los fondos necesarios para llevar el proyecto a producción. Este acuerdo es clave para la viabilidad financiera de Río 2 y que permite financiar el desarrollo del proyecto sin una dilución significativa de capital y un aspecto muy valorado por los accionistas de compañías junior. En el primer trimestre de 2025 podríamos decir que ha sido transformador para Río 2, ¿no? La entrada de construcción, la inyección de capital vía streaming refuerza la credibilidad del proyecto como uno de los desarrollos auríferos más sólidos del continente para este año. El calendario creo que lo tenemos claro. Producción en enero de 2026, CAPEX cubierto, permisos obtenidos, respaldo institucional. Lo que vamos a ver es si Río 2 aún nos da oportunidad de entrada o sigue disparado como lo está haciendo desde que tuvimos la entrevista. NGX Minerals sigue sorprendiendo con intercepciones excepcionales en Lunahuashi, consolidando su posición como uno de los proyectos de cobre, oro, plata más prometedores de América del Sur.
Intercepciones destacadas solo en este primer trimestre. 60 metros con 5.54% de cobre equivalente. 58 metros con 6.41% de cobre equivalente, incluyendo unos 10 metros de 14.65% de cobre equivalente, una absoluta locura. 48.1 metros al 7.06 de cobre equivalente, 52 metros de 5.9% de cobre equivalente. Realmente son perforaciones muy buenas que siguen, son perforaciones muy buenas y básicamente pues nos demuestran que tiene una geología consistente con sistemas epidermales de alta sulfuración y posibles raíces porfíricas. El objetivo yo creo que es claro, ¿no? Seguir delineando un sistema a gran escala que combine esa mineralización epidermal y porfírica, algo poco común, pero extremadamente valioso. Además, la mineralización permanece abierta en múltiples direcciones, indicando que los recursos actuales podrían ser únicamente el principio. En este trimestre, NGX ha seguido perforando con éxito el proyecto de Nolahuashi, San Juan, y los resultados siguen siendo de altísima ley. En minería, cuando se obtienen intercepciones tan largas y estos niveles de cobre, oro y plata, es como encontrar una beta de... Durante el primer trimestre de 2025, NGX ha seguido reportando resultados sobresalientes de su campaña de perforación en Lunahuashi, consolidando este resultado como uno de los proyectos más prometedores del continente. La continuidad y la calidad de las intersecciones con leyes de cobre equivalentes superior al 5% en largos significativos, con esas tipo depósitos o números tipo bonanza, no solo fortalecen la hipótesis geológica de un sistema de mineralización robusto, sino que abren la puerta a una futura estimación de recursos que podría cambiar el perfil de la compañía. En un momento donde el mercado global busca nuevos proyectos de cobre de alta calidad, Lunahuashi sigue dando motivos para mirar de cerca a NGX. Muy bien, pasamos ahora a Hot Chili, donde ha realizado varias comunicaciones en este primer trimestre. En enero publicó sobre los primeros resultados de perforación en el prospecto de La Verde, ubicado a 30 kilómetros al sur del núcleo del proyecto Costafuego. Seguramente la intersección más destacada han sido 302 metros con 0.4% de cobre y 0.1 gramos tonelada de oro, incluyendo tramos de mayor ley. Esas perforaciones son con RC y aún están a la espera de análisis más profundos, como por ejemplo perforación de diamante. Se confirma mineralización desde la superficie, lo cual es positivo para posibles operaciones a cielo abierto. La Verde añade un nuevo centro de mineralización dentro del distrito de Costafuego, aunque los grados no son muy altos, la cercanía al núcleo del proyecto y la mineralización continua desde la superficie sugiere que puede contribuir como fit adicional a la planta, reduciendo los costes de capital futuros por sinergias. En febrero se hizo una presentación donde se detalla el estado actual del proyecto Costafuego y sus principales avances. Se destacan reservas de más de 500 millones de toneladas a 0.47% de cobre equivalente, con una producción estimada de 112.000 toneladas de cobre al año durante 16 años. Se reitera la ventaja estratégica del proyecto por su baja altitud de solo 800 metros por encima del mar, a diferencia de muchos otros en Chile y Argentina, y acceso a infraestructura y a uso de agua del mar. Se sugieren avances hacia el PFS para 2025, incluyendo actualizaciones en geología, metalurgia y diseño. Este documento que nos presentó refuerza el posicionamiento de Hot Chili como uno de los desarrolladores de cobre más avanzados fuera de las majors. La visibilidad sobre los costes bajos y un CAPEX controlado lo hacen más defendible en entornos de precios volátiles. En febrero también nos volvió a hacer otra publicación para anunciar estos avances en el estudio de perfectibilidad.
Básicamente, pues nos presentó un enfoque en optimización de modelos de recursos, en secuencia de minado y en diseño de planta, una revisión del diseño para mejorar el payback y reducir la intensidad, y se mencionó la posibilidad de integrar la nueva mineralización de la verde, en estudios futuros. En marzo se anuncia la colaboración con Mitsubishi Corporation para el desarrollo del sistema de agua Awasco, que Hot Chili lidera. Básicamente estamos diciendo de que Hot Chili también va a tener, digamos, una empresa de agua que ellos lo que ven es que va a ser una ventaja competitiva porque la necesitan muchas otras empresas de la región por grandes proyectos, ¿no? Básicamente se menciona como uno de los únicos 2 proyectos de en 18 años en obtener. Por ejemplo, ¿qué otras compañías están allí? BHP, Lundin. El control del suministro de agua en el desierto de Atacama es una ventaja competitiva monumental. Más aún, este activo puede monetizarse o servir como moneda de cambio en joint ventures, en un entorno donde el agua se convierte en el cuello de botella para cualquier operación minera. Tener una solución propia aumenta exponencialmente el valor del proyecto. Perfecto. Vamos a pasar a Gold Royalty Corp, que anunció una enmienda en su ampliación de la línea de crédito revolving, que ahora asciende a $75 millones. De ellos, 30 son parte de la línea actual y los 25 ya han sido utilizados. Y el resto se activa bajo ciertas condiciones. Además, el coste de financiación se ha reducido en 100 puntos básicos y la madurez del crédito se ha extendido. Básicamente, para Gold Royalty Corp es importante, ¿no?, esta ampliación, ya que refuerza su flexibilidad financiera, lo que permite gestionar mejor la liquidez sin depender exclusivamente de la emisión de acciones. También ha hecho un par de actualizaciones operativas destacadas, como es en el proyecto Côté Gold, donde tiene un 0,75% y que pertenece a la empresa IAMGOLD. Tiene un 0,75% de royalties, ¿vale? Royalty parcial. Y del proyecto Bares, donde tiene el 100% del stream de cobre y que Adriatic, de alguna forma, completó la ampliación de capital de 80 millones, ¿vale? Y lo que hace que avancen, digamos, en todas esas direcciones y que permiten, de alguna forma, seguir con esos proyectos que ya están dando financiación a Gold Royalty Corp. Gold Royalty Corp está ejecutando una estrategia sólida, fortalecer sus balances, reducir costes financieros y se expone a activos con fuerte crecimiento operativo. La combinación de ingresos por streams y royalty, junto a un contexto financiero sólido, convierte a estas empresas en una opción atractiva dentro del sector del royalty. Y con esto terminamos el capítulo de noticias. Hemos revisado de alguna forma las noticias más importantes de empresas que pasan por el programa. Hemos hecho un repaso del trimestre como dentro del podcast y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.